Bueno, sí, efectivamente, como usted dice, la pandemia hizo que se dispararan, diríamos, o se aceleraran algunos procesos de nuevas modalidades de trabajo que ya estaban presentes en nuestro país, pero no con la intensidad que se vivieron en el momento de la pandemia. Me estoy refiriendo particularmente al teletrabajo como una modalidad de trabajo a distancia. Ya existía en nuestro país trabajo a distancia tradicionalmente, en algunos casos de trabajo a domicilio, vinculado a la industria de la vestimenta y demás, como formas tradicionales, pero como le decía, la introducción de nuevas tecnologías permitió que contingentes importantes de personas dejaran, diríamos, la locación del lugar de la empresa para pasar a trabajar preferentemente desde su domicilio. Eso motivó que el gobierno pasado dictara una norma de regulación del teletrabajo y sobre el final de su gestión, el Parlamento, también del periodo anterior, adoptara una ley sobre trabajo en plataformas, completando así las dos modalidades que vienen siendo, diríamos, eh, progresivamente introducidas en el mundo del trabajo, como es el trabajo a distancia, por un lado, y por el otro lado, lo que se llama el trabajo geolocalizado, o sea, el trabajo puesto a la orden y ubicado geográficamente en distintos puntos de la ciudad, de personas que aguardan la convocatoria o el encargo de una tarea. Como por ejemplo, y muy claramente, el caso de los repartidores o el caso de personas que trabajan en el transporte urbano de pasajeros, Ujú. de personas. Lo que nos tocó, y es a lo que usted hacía referencia en la presentación, lo que nos tocó a este gobierno es la reglamentación, o sea, el dictado del decreto reglamentario de la ley de plataforma. No la ley de teletrabajo, que ya tiene unos cuantos años, pero sí la ley de plataforma, que es una norma, como les decía, aprobada en febrero, antes de la función del nuevo Parlamento, adoptada entonces en febrero de este año. El Ministerio de Trabajo lo que hizo en la presente semana fue realizar una actividad de difusión, de divulgación, de capacitación, ¿por qué no?, en torno a cuáles son los derechos que le asisten y los deberes que le asisten a las personas que trabajan en el entorno de las plataformas digitales de reparto y de transporte de pasajeros. O sea que la regulación es para estas dos actividades específicamente. Sí, eso marca una diferencia con un proceso de mayor porte que se viene realizando a nivel internacional en la Organización Internacional del Trabajo, que está elaborando un convenio internacional del trabajo sobre trabajo en plataformas, pero con un alcance más general para la totalidad de las plataformas de trabajo. En cambio, la ley uruguaya, diríamos, pone su foco, el ámbito de aplicación, diríamoslo así, de la ley uruguaya es, dentro de la totalidad de trabajo en plataformas, alcanza solamente al trabajo de reparto de mercancías y al trabajo de transporte de pasajeros. Si eventualmente, esperemos que así sea, se adopta un convenio internacional, esto se va a discutir en junio del año próximo, en la reunión de la Asamblea de la OIT, de alcanzarse un acuerdo para la adopción de un convenio internacional, bueno, Uruguay tendrá la posibilidad luego de ratificarlo a nivel nacional a través de una ley, como se hace corrientemente, y seguramente la ratificación del convenio internacional que se está elaborando en la OIT pueda implicar, pueda implicar una modificación, desde ya lo deberíamos ir evaluando, lo deberíamos ir pensando, una modificación de la ley adoptada
en febrero y recientemente reglamentada por el gobierno del Frente Amplio. ¿Cuáles son, en trazos gruesos, las principales características de esta regulación? Del decreto reglamentario, dice usted. Sí, sí. Y el decreto reglamentario, diríamos lo que, como todo decreto reglamentario, no puede modificar la ley, desde luego, pero sí establecer instrumentos para su mejor aplicación, para facilitar la aplicación de la ley. Por lo tanto, y en uno de los temas más debatidos acerca de estas formas de trabajar mediante estas innovaciones tecnológicas, uno de los temas más debatidos, les decía, es si las personas que trabajan en estos entornos lo hacen de manera autónoma o lo hacen de manera dependiente. Uh-huh. En relación así a las personas trabajadoras se les aplica el estatuto protector del derecho del trabajo o si, por el contrario, se entiende que laboran como de manera autónoma como empresas unipersonales. Esa es la figura, Claro, más o menos, que se conoce. Por lo tanto, dado que la ley no da una solución precisa en ese caso, establece que se puede trabajar de manera dependiente o de manera autónoma, lo que hace el decreto reglamentario es ofrecer algunas herramientas, algunos instrumentos para que el decisor, en caso que exista una controversia, pueda determinar si hay trabajo dependiente o si hay trabajo autónomo. Quiere decir que el decreto reglamentario complementa desde ese punto de vista la ley porque explicita cuáles deberían ser esos instrumentos, esas herramientas a tener en cuenta para dar una solución a ese tema verdaderamente clave, como es la dilucidación de si hay trabajo autónomo o hay trabajo dependiente. Otro aspecto interesante, me parece, del decreto reglamentario es que, dado que la ley establece que el mínimo que ha de pagarse, que ha de abonarse a los trabajadores dependientes, para el caso del trabajo dependiente en las plataformas, es el salario mínimo nacional, así lo dice la ley. Lo que hace el decreto es, diríamos, incorporar esta ley al plano de lo que son los modos tradicionales de fijación de los salarios mínimos en el Uruguay, que es la fijación a través de los órganos tripartitos, de los consejos de salarios, para decir entonces que si bien el piso mínimo es el salario mínimo nacional, como cualquier trabajador, lo cierto es que la regulación de los salarios mínimos respectivos se fija a través de consejos de salario. O sea que, en primer lugar, habrá que tener en cuenta el mínimo del Consejo de Salarios y luego verificar si aplica o no el salario mínimo nacional. Estimo que, dado el carácter del sistema nacional, del sistema uruguayo de fijación de salarios mínimos, va a aplicar el mínimo de los consejos de salarios y no el mínimo nacional, que es sustantivamente inferior a cualquiera de los mínimos establecidos en los consejos de salario. Quiere decir que ese es otro elemento, me parece interesante, que el decreto reglamentario complementa y facilita la aplicación de la ley vigente. ¿Maneja el Ministerio cifras de qué cantidad de trabajadores se nuclean en el territorio nacional hoy día en este tipo de actividades? Yo no tengo números precisos acerca del número. Tenemos algunas estimaciones. Hay empresas que declaran, que expresan, que manifiestan que trabajan cientos y hasta un par de miles de trabajadores en labores de reparto, por ejemplo, pero no tenemos un número preciso. Por otro lado, hay que tener en cuenta un elemento muy importante, muy sustantivo, y es que no estamos hablando exclusivamente de empresas que trabajan íntegramente mediante plataformas digitales, como puede ser alguna de estas empresas que todos conocemos de reparto de mercancías, Sí. de alimentos, por ejemplo, o de transporte de personas, de pasajeros, sino que hay empresas que laboran en entornos más
tradicionales, pero que van incorporando progresivamente, ¿verdad?, como parte de su giro y de su trabajo, van incorporando, como les decía, parcialmente trabajo a través de plataformas digitales. O sea, no son empresas que elaboren íntegramente como a través de plataformas, pero que sí incorporan parcialmente algunos de los servicios que brindan a través de a través de estas nuevas tecnologías. Eso indica entonces que también todo lo que tiene que ver con plataforma de transporte de personas está incluido dentro de esta regulación también. Vamos a hablar claro, como Uber, por ejemplo. Sí, claro, yo le diría Ujú. fundamentalmente, Sí. fundamentalmente esos casos, Ujú. como esa empresa que usted acaba de indicar, están comprendidos en la nueva regulación de la ley y naturalmente del decreto, por supuesto. Bien, el hecho de que se necesite un medio de transporte para brindar el servicio, también de alguna forma en esta regulación, esta normativa, está implícitamente incorporado ese tema o va de manera paralela a lo que tiene que ver con el trabajo de la persona. Sí, sí, en casi todos los casos, por lo menos en los casos más clásicos, diríamos así, de Mm, trabajo en plataformas, tanto en el transporte de personas, en ese tipo de empresas como la que usted mencionó, o en el transporte, perdón, o en el reparto de mercancías, de alimentos, podemos decir, en general, el medio de transporte, diríamos, es de propiedad del trabajador o de la la persona. trabajadora, o sea, de la persona que trabaja. Eso es efectivamente así. Y ese es uno de los elementos que hacen jugar en los casos que están sometidos a controversia judicial, diríamos, es uno de los elementos que hacen jugar las empresas para sostener de que existe trabajo autónomo. Sin embargo, la jurisprudencia, o sea, los pronunciamientos judiciales Mm. existentes hasta este momento en nuestro país no dan lugar a ese argumento como un argumento definitorio de que eso determine necesaria e inevitablemente de que son trabajadores autónomos por el solo hecho de ser titulares del medio de transporte que utilizan. No sé si me explico. O sea Sí, que sí, claro. es Ujú. cierto que el medio de transporte en general, el titular es la persona trabajadora, pero desde el punto de vista, reitero, de los pronunciamientos judiciales existentes hasta este momento en nuestro país y en otros países también, no es un elemento, reitero, determinante de la calificación del vínculo como autónomo. Esta regulación ya está vigente, que tiene que ser aprobada por algún organismo. ¿Cómo es el trámite administrativo hasta su aplicación? No, el decreto ya fue dictado Mm, el mes pasado, sobre fines ujú. del mes pasado, se dictó el decreto reglamentario, está vigente y por lo tanto las empresas deben ajustarse a lo establecido en el decreto. Les señalo, por ejemplo, que es otro elemento muy importante del decreto reglamentario, les señalo, por ejemplo, que la ley de plataformas digitales, encomendó al decreto a que el decreto estableciera cuáles son los servicios, los llamados servicios de bienestar para la persona que trabaja. Por ejemplo, un lugar para, el, para las comidas, para el almuerzo, para la cena, Ujú. lo que fuera, un lugar para el resguardo en caso de inclemencias del tiempo, un lugar para servicios higiénicos y también para el estacionamiento de los vehículos. Eso le encomendó, esa fue parte del reenvío, diríamos, que la ley hace al decreto y el decreto reglamentario entonces estableció en concreto, esas obligaciones de las empresas para que presten o pongan a disposición de las personas que trabajan esos llamados servicios de bienestar. Entonces, básicamente entonces, servicios higiénicos, lugar para el estacionamiento de los vehículos y un lugar para tener la posibilidad del almuerzo y del resguardo.
Barreto, quiero aprovechar esta conversación para ir a otra vertiente de una temática que tiene directa relación. Lo hablábamos al principio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y todo lo que dejó la pandemia y que de alguna forma ya está asumido laboralmente a nivel empresarial, a nivel de los trabajadores. ¿Cómo se puede evaluar el avance de Uruguay en este tipo de experiencias, tanto en la normativa como en la aplicación misma? Hay empresas que realmente adoptaron estos estilos de trabajo. Inclusive leí algún artículo que se manejan acuerdos laborales mixtos, es decir, que en algunos momentos de la semana el trabajador cumple su función desde el lugar de trabajo y otros días de la semana, por ejemplo, lo puede hacer desde su casa, de una manera alternada según la planificación empresarial. ¿Estos avances de alguna forma ayudan a consolidar esta nueva modalidad? Sin duda que sí, pero permítame antes que les diga una cuestión, y es que durante la pandemia y en el pico de mayor número de personas teletrabajando, o sea, personas trabajando desde el hogar, desde el domicilio, se tuvo la impresión en nuestro país y en muchos otros países a nivel internacional, se tuvo la impresión de que este era un proceso incontenible y que existirían contingentes muy importantes de personas que pasarían a trabajar definitivamente desde fuera del local, desde fuera de la locación de la empresa. La experiencia posterior, y hasta nuestros días, dio lugar a que se revisara un poco esa opinión, ese punto de vista inicialmente sostenido, para verificar que en realidad ese proceso no tuvo las características que se le asignó inicialmente y lentamente las empresas fueron reincorporando esos trabajadores al lugar de manera de trabajo y sí, presencial, porque claro, se perdía mucho trabajando a través de exclusivamente a distancia, se perdía el sentido grupal, el trabajo en equipo, diríamos la sinergia que se establece en los grupos de trabajo, la comunicación, etcétera. Y por lo tanto, el proceso fue inverso al que se pensó en primer término. O sea, el proceso fue más bien de una reincorporación de las personas que trabajan al local de la empresa. Dando lugar entonces, y ahora sí voy a la respuesta a su pregunta, dando lugar entonces a un fenómeno distinto como es el trabajo híbrido, como se llama el trabajo híbrido, o sea, trabajo en parte en la empresa y en parte en el domicilio. Pero el trabajo a domicilio o teletrabajo propiamente dicho, pasó a ser desde una perspectiva que era casi la integridad del tiempo de trabajo desde el hogar a lo sumo 1 o 2 días desde el domicilio y no más que eso. Y por lo tanto, hoy por hoy, el fenómeno más corriente, desde mi punto de vista, es el trabajo híbrido y no el trabajo íntegramente a domicilio o a distancia. Ese trabajo híbrido, entonces, ha dado lugar también a acuerdos, a convenios colectivos entre sindicatos y empresas a fin de establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a trabajar desde el domicilio. O sea, un fenómeno entonces que ha evolucionado y que es parcialmente distinto al que se pensó al inicio. Muy bien, señor Barreto, gracias por esta conversación, ha sido muy amable, es nuestro primer encuentro a través de este sistema nuestro de entrevistas. Seguramente que en el tiempo venidero estaremos convocándolo porque de alguna forma también es bueno que todos tengamos idea de cómo evoluciona todo lo que tiene que ver con las acciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la vida de cada uno de nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes, a la orden.